Buen día a todas y todos los radioescuchas de Radio Lab Chile, la primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal. Nos encuentran en www.radiolabchile.cl, programación 24/7, y también por redes sociales en @radiolab Chile, por Facebook, Instagram y Facebook. A nosotros nos encuentran en www.dialogoslaborales.cl y en el correo electrónico dialogoslaborales@gmail.com. Hoy tenemos un invitado especial, puesto que se trata de Marcelo Santos, que ya había estado previamente con nosotros hablando de accidentes del trabajo. Hoy vamos a hablar sobre enfermedades profesionales. Bienvenido, Marcelo. Y por supuesto, como siempre, junto a Luis René López Coa. Así es, muy buenos días, señor Santos. Gracias por venir nuevamente aquí a Diálogos Laborales. Para nosotros es un privilegio que estés por segunda vez con nosotros, ya prácticamente en la casa. Así que dejamos la vez pasada un tema pendiente, importante. La vez pasada tuvimos una gran cantidad de visualizaciones y gente que participó en el tema de accidentes laborales, me acuerdo perfectamente. Fue un tema muy entretenido y que quedamos cortos también, porque la gente también tiende a confundir estos conceptos de accidente laboral y enfermedades profesionales pensando que es la misma cosa. Quiero partir con eso. Sí, estimado. Bueno, muchas gracias por invitarme. Voy a repetir algo que lo dije la semana pasada porque creo que tiene que transformarse en algo tendiente para todos los profesionales del derecho, en definitiva, que es el acercar el derecho a la gente. Eso es algo que ustedes están haciendo constantemente. Yo siento que desde mi vereda también lo estoy haciendo, y por eso que me inviten acá es unir dos fuerzas distintas para un solo fin, que es que las personas se sientan cada vez más cerca al derecho y no lo vean algo lejano. Algo lejano, así es. Algo lejano, y que también puedan comprender un poquito de qué se dan estas instituciones que a veces, más que acercar, la gente prefiere dejarlas estancadas y no saben que detrás de eso también puede haber una raíz de responsabilidad de fondo. Como el caso de las enfermedades profesionales, ¿no? Sí, justamente. Y también como el caso mencionado ayer, cuando una persona se generó una autolesión y el comentario de la persona en la institución fue que pasa el siguiente. Claro. Esas cosas que van alejando a las personas de las instituciones, el trabajo de nosotros es volver a acercarlas, en definitiva, para que sepan efectivamente qué cosas están bien y qué cosas tienen que hacer para poder hacer efectivos sus propios derechos. La enfermedad y el accidente, yo creo que sí, es un buen inicio. Dijimos la vez pasada que el accidente del trabajo o más bien, dijimos que la crítica estaba que en la definición de accidente del trabajo y en la definición de enfermedad profesional no estaba señalado el punto de crisis, el criterio clasificador, que los distingue. Y ese es un trabajo que ha hecho, en definitiva, tanto la jurisprudencia administrativa como la jurisprudencia de los tribunales de justicia, al señalar cuál es el eje que los separa. Y el eje que los separa es el factor tiempo. Es el factor tiempo. Considerando que el accidente del trabajo es esencialmente eventual, o sea, es un evento, cosa que no señala la definición porque dice que es una lesión, pero la jurisprudencia ya ha señalado que es el tiempo y que es el evento, que cuando es eventual es accidente, y que cuando es gradual en el tiempo, cuando su avance es progresivo y silencioso en el tiempo, estamos frente a una enfermedad profesional. Esa es la principal distinción, y eso ha generado que incluso jurisprudencia de tribunales de justicia hayan considerado como accidentes del trabajo situaciones o eventos que están dentro de los listados mencionados en el Decreto Supremo 109 de enfermedades profesionales. Imaginémonos, por ejemplo, una intoxicación. Entonces hay considerado intoxicaciones que están en el listado de las enfermedades profesionales como accidentes del trabajo porque son eventuales. Entonces ahí, a la definición legal no dejar clara la diferencia entre accidente y enfermedad propiamente tal, lo que ha pasado es que ha sido la jurisprudencia administrativa y de tribunales quien ha tenido que determinar si estamos frente a un accidente o una enfermedad en base al factor tiempo. Eso con respecto a lo primero. Ahora, ¿qué es una enfermedad profesional? La verdad es que la crítica es exactamente la misma a accidentes del trabajo, y que es que la definición legal no me señala qué es una enfermedad profesional, sino que me dice cuándo una enfermedad es profesional. Sí, se entiende la distinción. Entonces me dice, esta enfermedad va a ser profesional cuando, y esa debe ser la definición.
Pero en definitiva dice que es la causada de manera directa por el ejercicio de una profesión y que provoca incapacidad o muerte. Le plantea esos 2 requisitos. Claro. Y aquí podríamos hacer un breve análisis histórico en el sentido de señalar y también una crítica al estudio de la enfermedad profesional, porque históricamente ha sido olvidada la enfermedad profesional. No solamente ahora, que yo creo que todavía está olvidada, si bien hay ciertos mecanismos de trabajo para ella, siempre ha estado atrás de los accidentes. De hecho, los procedimientos generales, los que no son especiales para la enfermedad profesional, son procedimientos propios de los accidentes del trabajo. Entonces podemos decir que es casi un delta del accidente del trabajo, es considerada la enfermedad profesional. Y eso es histórico. O sea, podríamos plantear, por ejemplo, el avance del estudio de los accidentes del trabajo históricamente se lo debemos a los franceses. O sea, sin duda. Así como la seguridad social se la debemos a los alemanes, el estudio de los accidentes del trabajo se lo debemos a los franceses. Sin embargo, ellos siempre señalaron, cuando hablaban de enfermedades profesionales, incluso hay algunos que señalaban que la enfermedad profesional era un riesgo que asumía el propio trabajador, a diferencia del accidente, que lo consideran un infortunio, a la enfermedad lo consideran un riesgo que asumía el propio trabajador y que lo entendía en su libertad de elegir trabajo. O sea, él optaba por trabajar, no sé, expuesto al plomo y ganaba más por trabajar expuesto al plomo. Por ende, si se enfermaba producto de una intoxicación, que ahí sería una enfermedad profesional porque una intoxicación gradual por contaminación por plomo, era parte del riesgo que él asumía cuando decidía trabajar con plomo. Así lo entendían en 1800, en la etapa privatista del derecho del trabajo, evidentemente. Claro que sí. Pero algo de eso queda. De hecho, ayer yo en una red social vi, cuando estaban hablando de la huelga de los mineros en el norte, me puse a leer comentarios, y entre los comentarios aparecía uno que decía, porque hablaban de los millones que no aceptaron como bono de terminación de conflicto. Los 14 millones. Los 14 millones que no aceptaron. Y uno puso abajo, bueno, es que esa plata es porque ellos están expuestos a más enfermedades por trabajar en minería. Mira. Entonces, hasta el día de hoy hay una percepción, al menos social, de que porque yo trabajo en cierto rubro, puedo estar naturalmente más expuesto a una enfermedad. Cuando eso es como decir que estoy más expuesto a un accidente. Y eso todavía en la sociedad no se ha modificado. O sea, esa es mi crítica al trato de la enfermedad profesional. En definitiva, está, desde mi perspectiva, olvidada. Sin perjuicio de que se establecen una serie de procedimientos de prevención y de reacción también en caso de estar frente a una enfermedad profesional. ¿Qué más? Con respecto a la definición hoy, dice que es la causada de manera directa. Lo que hace, primero hay que señalar que la definición es legal, y no solo en Chile, en todo el mundo la definición de enfermedad profesional es legal. La estableció el legislador y no tiene criterios médicos establecidos, sino que son criterios estrictamente jurídicos. Y al señalar que tiene que ser de manera directa, ¿cuál es la crítica que se nos plantea? Y es que la enfermedad profesional no puede ser establecida por medios indirectos, cosa que sí pasa en otros países. Uh-huh. Estamos hablando de las cocausales. O podríamos incluso hablar de la multicausalidad. En definitiva, enfermedades que tienen más de una causal, y no todas son laborales. Uh-huh. Ejemplo, enfermedad de causal directa o de enfermedad unicausal. Las clásicas neumoconiosis, enfermedades propias de los trabajadores. Por ejemplo, silicosis, asbestosis. Uh-huh. Ahí estamos frente a una enfermedad que es evidentemente de causal directa. O sea, el trabajador expuesto a polvo de sílice. Claro. El trabajador expuesto a polvo de asbesto. Sin perjuicio de que aún esas enfermedades, que son enfermedades unicausales, así evidentemente unicausales, las enfermedades clásicas que les llaman, las antiguas, las que cuando se dictó la ley ya se daban, aún así estamos frente a problemas de unicausalidad. Por ejemplo, el problema que ocurrió en una población acá en Maipú, que era aledaño a una fábrica que trabajaba con asbesto en aquella época. Y empezaron a presentar esos trabajadores y sus familias enfermedades, asbestosis y otras enfermedades como cánceres propios de la contaminación por asbesto. Uh-huh. Y en las conclusiones podríamos decir que la enfermedad, aún ser una enfermedad de las clásicas, era multicausal. Porque el trabajador no solo se contaminaba en su trabajo al exponerse al polvo de asbesto, claro, sino que también en su casa, porque las casas no solamente tenían sus techos en asbesto, dato para
para el recuento, cerca del 47% de que en aquella época de las casas tenían techos de asbesto o con porcentajes de asbesto en sus techos, cosa que no se hizo ni siquiera un plan nacional como para erradicarlo, sino que con el tiempo se fue cambiando por otro elemento. Pero no solamente eso, sino que el trabajador, su casa estaba muy cerca a la planta y se contaminaban también ellos y sus hijos. De hecho, hubo un caso de una persona que no era trabajador de aquella empresa y que se quemó a lo bonzo en protesta en el año 90 y algo, 91, sí. Se quemó a lo bonzo en protesta por la contaminación de su barrio, donde él vivió toda la vida, y él no era trabajador de la empresa, pero estaba contaminado. O sea, ahí tenemos un ejemplo de cómo incluso enfermedades únicas, que al parecer son unicausales, también podrían llegar a ser multicausales. Y más aún las enfermedades, por ejemplo, que el principal reclamo que hay, las enfermedades mentales. Son enfermedades que sin duda, y tienen una crítica especialmente de médicos del área, de cómo no han sido tratadas o no han sido bien tratadas por el hecho de ser enfermedades multicausales. Sin duda, o sea, una enfermedad, demostrar la única causalidad de una enfermedad mental es sumamente difícil, considerando que son varios los factores que siempre afectan. Claro, y ahora el tema de cómo se determina una enfermedad profesional. ¿Cómo se llega a la conclusión de que estamos frente a una enfermedad profesional para que tenga credibilidad judicial? Sí, porque en definitiva, más que te aplique el seguro, la pregunta es la responsabilidad que existe. Porque me pregunto yo, respecto a enfermedades que en una de esas tú terminas tu relación laboral, contractual, y no está vigente tu enfermedad. Sin embargo, se gatilla con el tiempo. Esa causa o ocasión, que puede ser también directa, producto del trabajo, del empleo, ¿cómo se puede determinar? O sea, aparte de un informe médico, digamos, que puedas tener una firma, una rúbrica que te lo determine, que te pueda servir de antecedente para... ¿Pero bastaría con eso o hay plazo? Sí, son varias preguntas. Sí. Primero, con respecto al plazo. Para todos los accidentes del trabajo y enfermedad profesional, el plazo para denunciarlos es de 5 años. Es de 5 años, salvo para la neumoconiosis. Esa enfermedad... 5 años desde... Voy para allá. Ya, perdón. Sí. Salvo para la neumoconiosis, que el plazo es de 15 años. Perfecto. En la neumoconiosis, esa enfermedad que yo les mencioné, los alveolos de los pulmones, provocada por polvo en suspensión. El plazo corre desde, en el caso de los accidentes del trabajo, desde el evento del accidente, y en el caso de las enfermedades profesionales, desde el diagnóstico de la enfermedad. Desde ahí corre el plazo para denunciar. Entonces, en definitiva, el plazo igual es grande, claro, es suficiente como para 5 años, sí, para poder accionarlo. Con respecto al cómo se llega a determinar, es la mutualidad la que en definitiva lo hace. Y eso es otra crítica también que hay al sistema, que yo he escuchado de varios médicos. No sé si la comparto, porque igual entiendo que las mutualidades son entes imparciales en este sentido. O sea, ellos lo que buscan es el mejor tratamiento para la víctima del accidente o de la enfermedad. Sin embargo, sí hay una crítica que es indudable, que es la mutualidad la que define si estamos frente o no a una enfermedad profesional. Y en eso sí hay un dejo de sensación de, bueno, es que ellos son los que poco menos me aceptan o me rechazan. Claro. Esa es como la percepción. Son los que cortan el queque aquí. Sí. Obviamente que todas las resoluciones que emite la mutualidad, entre ellas esta, son reclamables ante la Comisión Médica de Reclamos, y segundo, ante la Superintendencia de Seguridad Social. O sea, en definitiva, no son los últimos que definen. La ley señala que el reclamo la apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social, o su resolución más bien, dice, es sin ulterior recurso. Y sí hay que mencionar que hay un principio general del derecho que señala que ninguna resolución administrativa no puede no ser reclamable. O sea, tiene que haber algún otro recurso. Te dejan el paso para el recurso de protección. Tienen que haber mecanismos, por ejemplo, como el recurso de protección. U otro. En el cual yo pueda reclamar ante cualquier resolución administrativa. Y esta no tiene por qué ser la excepción, por más que la ley lo señale. Porque ese derecho es un derecho constitucional, no es un derecho legal.
Entonces, en definitiva, sí hay que mencionar que hay una sensación ahí de que es la propia mutualidad la que define si es enfermedad o no. Cosa que no ocurre, eso sí, con las incapacidades. Las incapacidades de las enfermedades profesionales las declara el CONPIN, no las declara la mutualidad. O sea, la mutualidad solamente dice si estamos frente o no a una enfermedad profesional. Hay todo un procedimiento para ello, que no vale la pena entrar en la colación ahora, que es el mecanismo a través del cual, son varios mecanismos, porque hay uno general y algunos que son excepcionales, de cómo se llega a declarar la enfermedad profesional, quiénes están habilitados para hacerlo, de qué manera, cómo funciona, pero eso ya no es todo un procedimiento escrito y señalado, que lo señaló la Suceso a través de varias circulares, pero incorporadas en el compendio de normas, ¿no? De normas, justamente, que señala cómo es que se tiene que llevar a cabo ese procedimiento. ¿Y incapacidad entonces qué sería? Porque claro, nos comentas que hay un órgano habilitado facultado para especificar si es que estamos o no frente a una enfermedad profesional. Y hay otro que diría o se manifestaría respecto a la incapacidad que sufre una persona. Entonces, podemos tal vez confundir que ambos conceptos, o tal vez creer, oye, yo que ya estoy enfermo profesional, soy un incapacitado. O sea, ¿no basta ser declarado como enfermo profesional para entender que estoy incapacitado? ¿Son distintos? Sí, ¿Son iguales? Son completamente distintos. Una cosa es que se declare la enfermedad profesional y otra cosa es cómo esa enfermedad profesional me afecta. Cuando hablamos de incapacidad, nos estamos refiriendo a la pérdida de capacidad, o sea, la pérdida de potencialidad para obtener ingresos producto de la venta de mi fuerza de trabajo. Yo, todas las personas, para poder obtener ingresos, lo que hacemos es vender nuestra fuerza de capacidad, o sea, vender nuestra capacidad de trabajo, nuestra fuerza de trabajo. Eso en la teoría privatista se notaba más, cuando decían, bueno, él decide a qué precio vende la fuerza de capacidad de trabajo. Ahora ya no, ahora está un poco más reglado, hay sueldo mínimo, hay un montón de factores que determinan cómo se puede llegar a vender la fuerza de capacidad de trabajo. Cuando yo pierdo esa potencialidad de poder vender a cierto precio mi fuerza de capacidad de trabajo, nacen las incapacidades. Esa es la incapacidad. Entonces, en definitiva, y esa se mide, la mide un comité, mide el factor, bueno, en este caso la mide el CONPIN, y tiene un factor que señala, hay ciertas normas, ciertas reglas que me establecen, el propio decreto 109 establece ciertos porcentajes, hay otros que no están establecidos, que se tienen que regular, pero en definitiva, a través de estas normas de aplicación, es como se llega a determinar cuál es la pérdida en porcentaje de mi capacidad de ganancia. En definitiva, si yo ganaba 100, después de esta enfermedad, ¿cuánto soy capaz de ganar? Eso es lo que se calcula. Y en base a ese porcentaje se miden las incapacidades. Y obviamente que en base a ese porcentaje también se determina la pensión o la indemnización, en su caso, que vaya a recibir el trabajador producto de esa realidad. Y la proyección también de vida laboral que pueda tener la persona también está calculada ahí, ¿no? Es que no afecta porque es mensual. O sea, No. en definitiva, Son dos factores distintos en realidad. Okay. Ahora, entendiendo que la enfermedad profesional la causada de manera directa por el ejercicio que realiza una persona, ¿no es cierto?, en cuanto a su profesión o trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Que sea causada de manera directa significa que si es indirecta, como retomando el punto anterior que habías mencionado, no tendría cabida, yo no voy a ser calificado, mi enfermedad no va a ser calificada como profesional, y por ende tampoco voy a tener esta determinación de incapacidad laboral, y por ende, y entendiendo lo mismo, mi porcentaje de capacidad de ganancia, o lo que tú mencionabas de esta capacidad de pérdida de fuerza de trabajo, no se va a ver reflejada. Es que, mira, lo que pasa, si se llega a determinar que mi enfermedad no es profesional, enfermedad común en el fondo. En definitiva, más allá de lo que yo pueda hacer, me refiero a no recurrir. Lo que se hace es informarle al propio trabajador que él tiene que atenderse por el otro sistema de seguridad social, que sería FONASA o ISAPRE. Ajá. En definitiva. Ahora, la pregunta, para ir mal, si no es directa, no es enfermedad profesional. Y directa entonces tendría que ser exclusivamente producto del trabajo, del ejercicio del trabajo. Tiene que ser el trabajo el que me genere la enfermedad. Ese es el concepto. Aquí, cuando se habla de indirecta, en definitiva, lo que se habla es por ejemplo, ¿qué ocurre con factores anteriores
que tiene el propio trabajador y que se ven agravados, por ejemplo, por el trabajo. A eso se refiere con las causas indirectas. En definitiva, no. En definitiva, lo que está cubierto son la causa directa. Y esta es la gran crítica que tiene el sistema. Claro. La verdad es que sí está apuntando mejora. Estamos pensando que una cantidad no menor de trabajadores quedan excluidos de ser calificados como enfermos profesionales. Exactamente. ¿El problema radica en el concepto? El problema radica en... Yo creo que no es solo el concepto. Yo creo que aquí no hubo un error de como si hay, de por tipeo. ejemplo, de tipeo. Como si hay, por ejemplo, cuando hablaban de... No sé si recuerdan, en las excepciones de los accidentes del trabajo, cuando decían fuerza mayor extraña sin relación alguna con el trabajo. El extraña está de más. Sí, porque y ahí no un está error relacionado claro. con el trabajo es extraña. Sí, y eso se mencionó y igual quedó. Y es un error y se menciona como un error. Acá yo no veo un error, yo acá veo un principio. Uh-huh. Y el principio es que solamente se cogen las enfermedades causadas de manera directa. Eso es lo que pasa en Chile. Y ese es el principio que yo creo que, en mi opinión, esta ya es personal, que debería modificarse. O sea, sin duda acá estamos frente a un problema que no se da en muchos otros países, en donde las enfermedades cocausales no son tratadas. Así de simple, ¿no? Sí, yo justamente quisiera seguir tratando un poquito este punto porque Por favor. comparto completamente contigo que esto no es un error para nada, es sino un principio. ¿Y por qué motivo? Hiciste mención a el Decreto Supremo 109, que hace referencia a las enfermedades profesionales y hay una especie de catálogo o listado, ¿no? De enfermedad y actividad. El catálogo de enfermedades profesionales. Sí, es como una especie de catálogo. Si bien se va renovando cada cierto tiempo, 3 años, ¿no? De todas formas están tipificadas Jesús. cuáles son aquellas enfermedades que van a ser consideradas como profesionales respecto a determinadas actividades, ¿no es cierto? Fíjate que, y lo voy a leer textual, es el artículo 16, y aquí confirma esta no falta de prolijidad, sino más bien, o error, sino más bien un principio. O intención. O intención, ¿no? Más que principio, es una intención de... Para que una enfermedad sea considerada profesional, es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañe el riesgo respectivo, aun cuando estos no estén desempeñándose en la época del diagnóstico. Dice que es indispensable que tenga este origen, ¿no? Lo que hace en definitiva es reforzar la teoría de la relación directa. Y ahí entonces te das cuenta que no solamente este principio o directriz que da la ley se contempla en la 16.744, que es la ley sobre accidente del trabajo y enfermedad profesional, sino también en los decretos que hacen referencia a la misma, ¿no? Que es como la norma técnica. En principio nosotros pudiésemos entender de que está correcto, porque una enfermedad que no es derivada del trabajo va a ser calificada como profesional, ¿no es cierto? Es lógico. Lógico. ¿No? Si yo me enfermé, vista, sí. a primera vista, si yo me enfermé por otro motivo que no tiene una raíz o el nexo causal no es el trabajo, bueno, será considerada como enfermedad común. ¿Por qué entonces nos perjudica esto? Porque si es que ya llegamos a una rápida conclusión, es la conclusión inicial que yo estoy proponiendo, de que si no es producto del trabajo, obviamente no debe ser calificada como enfermedad profesional. Entonces, ¿por qué igual nos perjudica esto si es que en principio lo entendemos lógico? ¿Cómo? ¿Cómo nos afecta? ¿Por qué creemos que ¿por qué nos queda el resabio? Esa es la pregunta. Pensamos, oye, pero entonces estaría bien. ¿Cuál es la crítica entonces? Sí, ¿por qué el resabio? Esa es la pregunta, sí. La verdad es que a mí me queda personalmente, porque evidentemente aquí ya tengo que hablar solo por mi resabio. ¿Por qué me queda este sabor de boca? Porque creo que si el trabajo afecta, tiene que hacerse cargo también. Hablamos en algún momento, creo que la vez pasada, de las teorías, de la teoría objetiva o subjetiva. Para el caso de accidente del trabajo, para efectos de la ley, la teoría es subjetiva. O sea, usted es responsable porque tuvo el accidente, punto, y tiene que ya sea o pagar, inclusive no teniendo el accidente, o luego aumentar la cotización si es que usted tiene el accidente. Y no importa si fue por negligencia del trabajador, por lo que sea, usted tiene que pagar porque su empresa tuvo un accidente, punto. Y yo creo que basado en ello también,
es que si yo soy responsable, aunque sea en parte, de agravar, aunque sea la situación de salud de un trabajador, tengo que hacerme cargo por ello. Ahí Tal está, vez no po. con la totalidad. Tal vez podríamos ir con ciertos Proporcional. modelos, proporcional. También hay países donde, no sé, me suena Brasil, por ejemplo, donde el seguro es uno solo. Entonces Claro. no afecta si la enfermedad es profesional o no, porque el tratamiento va a ser el mismo. Pero por ejemplo, hay otros modelos donde podemos ver que el trato es proporcional. Entonces, si yo soy responsable de una parte de esto, tengo que hacerme responsable de ello. O sea, o más bien si soy culpable de una parte de esto, tengo que hacerme responsable de ello. De hecho, hoy día conversando con mi mujer, hablamos de este tema. Y conversamos tomando desayuno. Y sí, había un caso que me comentaba ella que decía un trabajador que efectivamente él tenía un problema porque había quedado viudo y se hacía cargo de los niños. Pidió en su trabajo que le cambiaran los turnos, tenía turnos rotativos y le dejaron turnos de noche. Tuvo harto tiempo. Y un día hubo modificaciones en la empresa interna que impidieron el continuar con este permiso. Y volvieron a cambiar a turnos rotativos. Más allá de los temas legales que podríamos tratarlos después. Claro. Le volvieron a imponer turnos rotativos y tenía problemas con los hijos. Porque no tenía quien le cuidara a los hijos en los turnos que él ya se había preparado. Y empezó a tener problemas de trastornos mentales, producto de ello. No recuerdo, tal vez de haber sido neurosis laboral, probablemente. Es clásica. La clásica neurosis laboral. Y aquí viene la pregunta que nos podríamos plantear es, bueno, ¿estamos frente a un problema que es efectivamente el 100% laboral o no? Claro. Porque si bien, por un lado, el problema es de él con sus hijos. Claro. O sea, no con sus hijos, sino que producto del cuidado de sus hijos. Pero por otro lado, fue este cambio de turno o esta reestructuración de los turnos el que le Produjo generó el problema Entonces, al interior de su familia. Justamente, Claro. y aquí estamos frente al problema de dónde... o sea, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? Claro. Es en definitiva aquí la pregunta. Y en mi opinión, la solución es con grados de porcentaje por ahora. Por ahora, mientras no vayamos a la unificación general de los sistemas de seguridad social, que también puede ser un camino futuro, que lo han planteado varias personas ya. Me refiero a planteamientos serios de unificación de la seguridad social. Mientras no vayamos apuntando ese camino, yo creo que los porcentajes de gradualidad en hacerse cargo de esto, yo creo que ese es el camino de la solución a este tipo de problemas que van a nacer. Estos problemas hay que entender que la ley no es mala, es algo que yo defiendo siempre. La ley no es mala, la ley es como una casa que tiene, ¿cuántos? 51 años. Una casa de 51 años que se le ha cambiado muy pocas veces el cableado. Eso. Ese es el problema que tiene. Sí. Que se tiene que cambiar cada 12, y acá no se le ha cambiado nunca. Entonces, la estructura es buena, ha soportado 2 terremotos, Pero le falta un poquito de mantenimiento. pero le falta un poquito de mantenimiento. Y yo creo que esos mantenimientos son los que, bueno, somos los llamados nosotros primero a mencionarlo y después a plantearlo, ¿no es cierto? Y manifestar también que perdón. falta de cambio. Y la doctrina y la jurisprudencia, ¿hacia dónde van apuntando, básicamente? aquí quien resuelve, generalmente el último que resuelve acá es la suceso. Le sucede. Y la verdad es que no. La pregunta es si Siempre apunta se que es mantiene laboral ahí. o no. Sí. Generalmente apunta que no es laboral. Apunta a no laboral, considerando el argumento de la causado de manera directa. Directo. Claro. Entonces la pregunta es directa o no es directa? En definitiva. Y volvemos al origen. Claro. Y volvemos a lo Y nos damos cuenta de que además está reforzado lo anterior por un decreto que también se hace cargo de lo que es enfermedad. O sea, en el fondo ni siquiera existe alguna posibilidad de plantear el tema a nivel normativo, porque las normas no se contradicen entre sí, están bastante bien alineadas. Yo entonces, como trabajador que sufre una enfermedad, ¿qué tengo que hacer? Pensando que mi enfermedad es de origen o tiene por origen el trabajo. Ya, aquí las reglas de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales son las mismas. En definitiva, ¿yo qué hago? Yo creo que tengo una enfermedad de origen profesional. La verdad es que hay 5 obligados a denunciarla. Obligados, por ley. Obligado el empleador, el propio empleador, el trabajador, los causavientes, dice la ley, los familiares del trabajador, el médico tratante y los comités paritarios. Esos son los 5 obligados. Y también hay acción pública
Cualquier persona puede denunciarlo. Mira, interesante. Sí, cualquier persona puede denunciar un accidente del trabajo. Lo que tiene que hacer es denunciarlo, dirigirse a la mutualidad. Primero, a su empleador. Es el camino idóneo a su empleador para mencionarle este problema. En la investigación, ya. Y después denunciarlo ante la mutualidad. Si es que el empleador le dice, no lo vamos a ver, no sé. Denunciarlo en la mutualidad. Y una vez denunciado ya se inicia el proceso interno de la mutualidad, que tiene que comenzar la investigación y ya es todo un... Lo que nos habías mencionado. Sí. Calificarla y luego también determinar qué tipo de incapacidad tiene. Sí, pero primero, antes de para calificarla tiene que hacer una investigación. Por supuesto. Y en esa investigación tiene que determinar, incluso podría llegar a determinar que el lugar donde se... A ver, cosas que son importantes para no mencionar todo el proceso. Primero, determinar dónde fue que contrajo la enfermedad. Porque pudo no haber sido en esta empresa, pudo haber sido en la empresa anterior. Por ejemplo, denuncia una enfermedad profesional, pero el trabajador lleva 6 meses en la empresa. Y siempre esto histórico, menos de 6 meses... Muy difícil que se pueda adquirir una enfermedad profesional. O sea, y si es que llegó a adquirir alguna, lo más probable es que sea considerada más accidente que enfermedad. Por la inmediatez. Entonces, ya. Ponte tu trabajador lleva menos de 6 meses y presenta una enfermedad grave, así una intoxicación por plomo, habíamos mencionado hace un rato. Es poco probable que en tan poco tiempo haya adquirido o silicosis, ya, para hacerlo más... que en tan poco tiempo haya adquirido esa enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a averiguar? Su historia, el historial laboral del trabajador. Y aquí hay otra crítica más, y que no es solo para los empleadores, es para el sistema, y es la obligación de establecer historiales laborales de los trabajadores. O sea, que yo pueda registrar hacia atrás en dónde trabajé, que pueda la mutualidad, por ejemplo, acceder a un sistema que me permita, y que es complejo porque estamos hablando que en Chile habrán 6 millones de trabajadores más o menos ahí. 6 millones de trabajadores, pero es complejo, pero debiese hacerse para yo poder revisar efectivamente todos los lugares que me he desempeñado como trabajador. Y eso tampoco es tanto, es difícil poder adquirir esta historia laboral del trabajador. Para poder determinar efectivamente la enfermedad y dónde fue que la adquirió. Y lo otro que es importante es la separación. La separación de las funciones del trabajador. Me refiero de las funciones, más bien, el trabajador de las funciones a las cuales que realiza el trabajador y que lo expongan a los agentes que le hicieron adquirir la enfermedad. Eso es sumamente importante y eso se hace lo más rápido posible. Entonces yo determino que el trabajador, no sé, expuesto a asbesto, tiene la enfermedad. Lo primero que tengo que hacer es tomarlo y sacarlo y dejar de continuar exponiéndolo a eso. ¿Qué más es importante de esto? No, yo creo que por ahí estaría como abarcando todo lo que tiene que ver lo importante de los procedimientos internos y de las críticas también al sistema, que yo creo que una vez entonces sufrido, para hacer una pequeña recapitulación, el trabajador sufre de manera directa, voy a dar un ejemplo que cumpla con los requisitos de la ley. El trabajador sufre de manera directa una enfermedad profesional. O sea, va a ser considerada o calificada como enfermedad profesional porque esta enfermedad que experimenta es causada de manera directa por el trabajo o el oficio que ejercía la persona y le provocó una incapacidad, y así fue considerado por las entidades que corresponden. Va entonces a experimentar un beneficio para él que se denomina comúnmente como prestaciones, ¿no?, provenientes de la mutualidad. Va a recibir ciertos pagos, ¿no es cierto?, que están relacionados con las prestaciones económicas, también el tratamiento médico y todo lo que dice relación con el aspecto de poder sanarlo y rehabilitarlo. ¿Bastará con esto? ¿Qué más puede hacer el trabajador? ¿Podrá perseguir la responsabilidad? Porque pensemos lo siguiente: si yo contrato a un trabajador para que desempeñe una determinada labor y hay un agente que provoca perjuicio a su salud, que es el asbesto, en el ejemplo que doy, el trabajador presta servicio conmigo 4 años seguidos y esta exposición le provocó la enfermedad que fue calificada como profesional. ¿Cuál es mi responsabilidad como empleador? Porque existe una exposición desde mi persona hacia el laborador, hacia el dependiente que tengo, ¿no es cierto? Y
que tengo trabajando para mí. Yo me veo beneficiado con su trabajo, pero lo expongo a un riesgo que se transforma en una enfermedad, ¿no? La ley o algún artículo en particular o de alguna forma me hace responsable, y si es así, ¿cómo? Ya. ¿Qué hago yo como trabajador? ¿Qué puedo hacer? Sí, la verdad es que sí, hay responsabilidades, o sea, nacen responsabilidades administrativas, responsabilidades, yo les llamo comunes, por un tema de ser un defensor del derecho del trabajo, porque en realidad generalmente en los textos uno lo lee como civiles, pero la ley dice común, propias del derecho común. Y yo creo que, en mi percepción personal también, que el derecho del trabajo no es una rama del derecho civil. El derecho del trabajo es un derecho sui generis y es completamente distinto, tiene fines distintos que el derecho civil. Por ende, yo la entiendo como comunes, entre ellas laborales, contractuales y extracontractuales civiles. Y por último, responsabilidades penales incluso podrían haber. Yo creo que, bueno, las administrativas son las propias de multas, sanciones. No me voy a detener en eso porque la mayoría de la gente las conoce. Solo mencionar que son dos los encargados de fiscalizar esto, que por un lado es la Inspección del Trabajo, o más bien la Dirección del Trabajo a través de su rama de inspección, y por otro lado es la Autoridad Sanitaria, que es el CEREMI, la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Solamente eso con respecto a la responsabilidad administrativa. Con respecto a la responsabilidad penal, tampoco me voy a meter mucho porque no creo que sea como el enfoque y tampoco. Y la responsabilidad penal no mira a la víctima. Ustedes saben muy bien eso, es una de las principales críticas. Pero por algo históricamente algo se ha tratado siempre de esa manera. La responsabilidad penal es la aplicación de los cuasidelitos, en definitiva. O sea, a través de los cuasidelitos se podría llegar a determinar responsabilidades penales del encargado o el que sabiendo o faltando los reglamentos, ya sea por acción o omisiones, faltando los reglamentos o por mera negligencia, permitió que esta persona se expusiera a ese riesgo que podría incluso costarle la muerte. Dato para la suma. Estamos hablando de que de cada una muerte por accidente del trabajo en el mundo, hay 7 muertes por enfermedades profesionales. 7 veces más. Y aún así está como escondida debajo de los accidentes del trabajo. Y por último, la responsabilidad común, que puede ser civil, extracontractual, desde la perspectiva de, por ejemplo, un trabajador fallecido, cuyo familiar quiere hacer efectiva la responsabilidad por el sufrimiento sufrido por ella. Imagínense el cónyuge de un trabajador fallecido que quiere demandar por el sufrimiento producto de la muerte de este ser querido. Él no puede hacerlo porque no hay, en sede laboral, porque no hay relación laboral. Salvo hay una jurisprudencia del año 2017, solo una de unificación de jurisprudencia, en donde establece en donde se permitió la demanda por parte de los familiares. Pero es una excepción, no me voy a detener en eso. En lo que sí hay que detenerse es la responsabilidad laboral. O sea, en la demanda de indemnización de perjuicios en sede laboral producto del incumplimiento contractual. ¿Por qué incumplimiento contractual? Porque al faltar a la ley se falta al contrato, principio del derecho laboral. Y efectivamente el trabajador que sufre una enfermedad profesional tiene derecho a demandar dicha enfermedad, el daño provocado por dicha enfermedad profesional. ¿Qué artículo es? Como mencionaba el artículo. La verdad es que yo creo que son 2. Primero el 184, sin duda. Ese claro. Es el artículo más importante, el que obliga al trabajador a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. En el caso del subcontrato, el 183 que es el que señala lo mismo, pero con relación a todos los trabajadores que laboran en una labor o faena. O sea, eso es obligación ya para la empresa mandante. Y también se establecen obligaciones para la empresa usuaria en el caso de los servicios transitorios. En la misma ley 20.123, la ley de subcontratación. Pero también creo yo que el 210 también genera cierta obligación. ¿Cómo la genera? Más bien en forma práctica, al traer todas las obligaciones de la ley al código. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué digo traer?
Porque tenemos que entender, en un principio yo lo dije, que las obligaciones laborales que establece la ley, o más bien la responsabilidad que establece la ley, es una responsabilidad objetiva. Yo pago el seguro porque lo tengo que pagar, y si tengo un accidente aumenta mi cotización porque tiene que aumentar. En el caso del código es subjetiva, yo debo probarla. Algunos creen que porque por la redacción del 184 se entiende como responsabilidad objetiva, en el sentido de que tomar todas las medidas, entonces si hubo un accidente no las tomó, y la verdad es que no es así. O sea, los tribunales no lo están, hay que probarlo. O sea, los tribunales no están aceptando la responsabilidad objetiva, hay que probar la culpa. Obviamente que es fácil por aplicación del propio 184 y por la aplicación del 210. Entonces yo solamente tengo que acreditar que se incumplió, pero tengo que acreditarlo. Ahora, volviendo al tema de la responsabilidad, efectivamente, o sea, la forma de cuantificar el daño, bueno, se hace a través de la clasificación clásica de los daños, que es el daño emergente, lucro cesante y daño moral. Hay que hacer notar, eso sí, que lo que dice relación con el daño emergente en su gran mayoría lo cubre la propia mutualidad, que es, por ejemplo, los tratamientos de salud y todo ello. Del lucro cesante también a través de el pago de las prestaciones económicas, ¿no? De las prestaciones económicas, de ambas, también me disminuye el lucro cesante en gran cantidad. El daño moral no. El daño moral es algo que no es reparado por la mutualidad, si bien es atenuado desde la perspectiva de las prestaciones médicas, a través de apoyo psicológico y varios otros mecanismos que establece la mutualidad para poder disminuir ese daño, pero el daño que queda es ese daño moral, que puede ser psicológico, puede ser psicomotriz, puede ser, no sé, estético. Ese tipo de daño moral tiene que ser reparado. Y la forma de ser reparado es exigiéndolo ante los tribunales de justicia a través de una demanda. Entonces yo persigo la indemnización de los perjuicios o de los daños que experimento producto de. Exactamente. Oye, te quiero llevar unas preguntitas que están haciendo nuestro radio. Ojalá podamos responder. Videntes. Hay algunas que ya fueron mencionadas. Me parece que la de Débora Cortés ya fue contestada, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las instancias de reclamación, resolución de enfermedades? Esa fue contestada ya por parte tuya. Débora después pregunta, ¿qué pasa si un trabajador se cambia de empresa? La nueva empresa tiene otra mutualidad y se descubre y se declara una neumoconiosis. La neumoconiosis la mencioné. Esa enfermedad de los alveolos y los pulmones producto de polvo en suspensión. Talcosis, apestosis, silicosis. Claro. Sí, pues la pregunta es, ¿qué pasa si yo me cambio de empresa? Creo que lo mencioné, dije, si llevo 6 meses, los últimos 6 meses en una empresa y se detecta que es de la anterior, se hace cargo la mutualidad de esa empresa. Ah, mira, bien. Se hace cargo la mutualidad de esa empresa. O sea, ahí se pasa la pelota para el lado y dice usted el encargado. Bueno, lo importante es denunciarlo. Eso es el punto clave también, ¿no? O sea, y también entender que no necesariamente por yo denunciar una enfermedad profesional voy a afectar a mi empresa. Obviamente que si la enfermedad yo la adquirí en esa empresa, la voy a afectar, porque es ella la empresa que la causó. O su proceso productivo fue la que lo causó. Pero si esa enfermedad yo la adquirí en otra empresa, no va a afectar a mi empresa, salvo el tema administrativo, sin duda. Claro. Porque la cotización también se le carga a la otra empresa, el aumento de la cotización, a la empresa que generó la enfermedad o cuyo proceso productivo generó la enfermedad. Tengo otra pregunta que la voy a leer. ¿Qué pasa si el porcentaje de capacidad de ganancia perdida, es decir, esta incapacidad, es menor a la que yo esperaba? Y si es menor, a la que realmente considero que sufro. Y si es menor, ¿cuáles son las consecuencias que puedan traer en mi contra, digamos, o que me puedan perjudicar? No sé si me expliqué. O sea, los porcentajes de pérdida de capacidad de ganancia, en definitiva, están reglados, o sea, no están estipulados. Y sí, pues efectivamente, si yo, por ejemplo, mi pérdida de capacidad de ganancia es menor a un 15%, no opto a beneficio. Si es entre un 15 a menos de un 40%, el beneficio de una indemnización que corresponde de 1,5 a 15 remuneraciones. Si es de un 40 a menos de un 70, recibe una pensión parcial que equivale al 35% de la remuneración más un 5% por cada hijo en exceso de 2. O sea, lo digo rápido por no dar tiempo. O sea, desde el tercer hijo en adelante. Perfecto. Y
y la otra sería Desde un 70% en adelante. En adelante, que sería una pensión total que corresponde a un 70% más la misma regla de los hijos, para no repetirla. Y la gran invalidez. Y la gran invalidez que da un suplemento de pensión de un 30% más. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si, por ejemplo, me dan menos de un 40%? Quedo por ejemplo, quedé en un 32% de capacidad de ganancia perdida, pero yo fui a un médico particular y me dice que es al menos un 45%. La pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Me quedo nomás con este porcentaje que ya fue determinado? Y la primera pregunta, y la segunda, ¿cómo me veo perjudicado? Y obviamente ahí uno se ve perjudicado económicamente, pero además, la primera es, ¿qué puedo hacer para que se pueda redeterminar este porcentaje? Ya, creo que la segunda está respondida porque económicamente vamos a quedar en otro tramo que no es el que yo espero que me corresponda. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué puedo hacer? Primero, todas las mutualidades tienen instancias de reclamación interna, que son, creo que se llaman comités de reclamo o comité de reclamación. Entonces tengo la instancia interna de la mutualidad para pedirle que lo reconsideren. De hecho, le presento una reconsideración. Ellos lo reconsideran y llegan a la misma resolución. Si la resolución es médica, yo puedo reclamar ante el comité médico, o sea, la COMERE, que es el Comité Médico de Reclamo. La Comisión Médica de Reclamo, perdón. La Comisión Médica de Reclamo. Lo presento ante la COMERE y para eso tengo un plazo de 90 días. Y la resolución. ¿Desde qué momento? Desde la resolución. Desde la resolución. Desde la última resolución. Cuando me resuelve la COMERE, imaginemos que la COMERE llegó a la misma conclusión, presento el reclamo ante la suceso, para lo cual tengo un plazo de 30 días. Y la suceso resuelve. Y aquí llegamos al mismo problema que habíamos mencionado inicialmente. Anterior, ¿qué pasa si la suceso me resuelve que no? Claro. Dicen, o sea, yo también creo que si no hay ninguna resolución de ningún ente administrativo que no pueda ser reclamable ante los tribunales. O sea, podría eventualmente. Y aquí hay una crítica también en esto, porque algunos dicen, sí, ya, puedo reclamar ante tribunales, pero las competencias técnicas del ente técnico versus las competencias técnicas de tribunales, las técnicas propiamente tal, no las jurídicas, obviamente que no vamos a poner en duda las competencias jurídicas de los tribunales, pero aquí estamos hablando frente a un tema técnico. Claro, y justamente se manifestaron los expertos en la materia. Y que son imparciales, porque incluso la mutualidad es considerada como ente imparcial, para efectos de la ley. Para efectos de la ley, justamente. Justamente esa es la pregunta que están haciendo acá también. ¿Qué pasa si una persona no está o el empleador no está afiliado a una mutual? Un trabajador no afiliado a una mutualidad. Claro, o un empleador que no tenga a sus trabajadores afiliados a la mutualidad, por ejemplo. Sí, pongamos que tengo lo que se llama trabajar en negro. Tengo 3 trabajadores en mi empresa trabajando en negro. Ya. La verdad es que aquí hay un principio general de la ley, y que es proteger al trabajador. Entonces la pregunta es, por falta de cuidado del empleador, ¿es natural que la ley apunte a desproteger al trabajador? No, ¿no es cierto? La lógica del derecho nos dice, no apunta para allá. Claro. Y efectivamente, existen entes residuales. Por ejemplo, el ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, que no es una mutualidad porque... Oye, una entidad que poco se conoce también. Que poco se conoce. Así es. Y efectivamente que toma estos casos. ¿Y qué hace? Lo toma, se le atiende porque él está afiliado al seguro. Lo que pasa es que está oculto. Está oculto. Claro. Y bueno, y se le atiende conforme a las reglas de la seguridad social, o sea, las que ya hemos hablado, sin perjuicio de que al empleador lo multan y pueden llegarse a aplicar multas, recargos e incluso cobrarle el pago de la prestación. Hasta eso tiene derecho por ley el órgano que reciba al trabajador. Genial. Entonces, en definitiva, el trabajador no va a quedar desprotegido. No va a quedar desprotegido. A menos, la única forma que un trabajador no quede desprotegido, es que no denuncie el accidente o la enfermedad. Claro. Esa es la forma de quedar desprotegido. Otra pregunta, dice Mauricio Jiménez, dice, por lo general el daño de las enfermedades profesionales son a través de los años, no se dan en forma inmediata. Parece que eso también lo contestamos en un principio. Sí, creo que sí, pero por si hay alguna duda, yo constantemente puedo pedir revaluaciones a las mutualidades. O sea, si yo considero que han pasado los años y estoy peor que antes, yo puedo pedir que se me revalúe. Se puede, por supuesto. Sí, claro. Sí, eso era bueno decir. ¿Qué ocurre si es que me dieron el alta, por ejemplo? Si me dan el alta y te reincorporan. No, si me dan el alta, la mutualidad me dice, ¿sabes qué? Ya estás sano. Estabas enfermo profesional, efectivamente, pero
tan estupendo nuestra prestación médica fue para ti, que ya te damos el alta y derechamente ya estás completamente sano. De hecho, no tienes pérdida de capacidad de ganancia, estás a un 100%. Vuelve a trabajar. Vas a ser igual de cotizado por el mercado que antes de que te hubieses enfermado, y tú sientes y sufres, ¿no es cierto?, físicamente o tal vez psicológicamente, si que estuviéramos hablando de otra enfermedad. Te vas vacunado. Así te vas vacunado. Mira, te ponemos una de regalo. La de influenza. Oiga, pero lo mío era neumocomial. No, pero viejo, tranquilo. Quedaste tiki-taka. Y un año después sufro nuevamente los mismos efectos. Siento que mi cuerpo nuevamente está manifestándose negativamente. ¿Qué puedo hacer? Ya. Las prestaciones de la... Primero, como dato, que son altísimas las tasas de alta inmediata para efectos de enfermedades profesionales. O sea, no recuerdo ahora el número, pero son altísimas. O sea, hay muchas enfermedades, muchísimas, la gran mayoría, que son alta inmediata. Y sí, pues efectivamente, la ley señala que las prestaciones... Que las prestaciones, especialmente, bueno, todas, pero especialmente las médicas en este caso, que son las que nos importan para esta pregunta, se otorgan mientras existan los síntomas o las secuelas. O sea, para siempre. Yo tengo un accidente del trabajo o una enfermedad profesional y pasan 20 años y a mí me aparece una secuela de esa enfermedad profesional y debe ser tratada por la mutualidad. Y se tiene que consultar la carpeta, abrir la carpeta, primero verificar que efectivamente la secuela sea. Sí. Tengo perdón. Y después de eso, que una vez que se verifica que sea, se le otorga la prestación. O sea, nuevamente se le continúa otorgando la prestación. Nuevamente puedo ser atendido, aunque ya me hayan dado el alta. Sigue estando obligada el organismo administrador del Seguro de Salud Laboral para atenderme y otorgarme las prestaciones que correspondan. Mientras continúen los síntomas o la secuela. Perfecto. Tengo una pregunta acá. Úrsula Carola la hace. Existe respuesta, pero yo voy a agregar un factor más para tal vez redondear esta pregunta. La pregunta es la siguiente. Dice: al ser detectada una enfermedad laboral, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué tipo de trámites? Los habíamos mencionado. ¿Cuánto dura aproximadamente también? Los procesos. ¿Puedes trabajar en otra cosa? Si puede trabajar en otra cosa y terminar pensionado o jubilado anticipadamente, y si aún sin tener la edad para jubilar. Yo me quiero detener aquí porque ya habíamos existe respuesta a esta pregunta, ¿no? Sí, porque lo habíamos en su generalidad. Y tú habías mencionado que hay tramos, ¿no? De 15 a menos de un 40% de pérdida de capacidad de ganancia, ¿no es cierto? Con una indemnización única, que es lo que paga la mutualidad, con un monto que no supera los 15 veces el ingreso que percibía antes del accidente. Y luego 2 tramos más, desde el 40 menos de un 70, con un 35% de pago, y en este caso el pago era de manera mensual, ¿no? Es una jubilación que se paga y equivale al 35%. Es una pensión. Es una pensión de invalidez. Que se paga todos los meses. Y superior a 70% de capacidad de ganancia perdida, también un pago, una pensión, que equivalía a un 70% y podía verse mejorada. Vuelvo a esto por la pregunta y la replanteo. ¿Hasta cuánto duran estas pensiones? Hasta la jubilación. Hasta la jubilación. Estas pensiones siguen aportando, es como si yo siguiera trabajando. Es el concepto. Y duran hasta la jubilación. Y ahí también hay una crítica en eso. O sea, el asunto es porque me mantiene. Es como lo que yo ganaba se sigue. Pero ¿y mis proyecciones de aumento? Claro. Y mis proyecciones de progresar, que las tenemos todos. Y esas no están siendo consideradas. Pero en definitiva sí, pues hasta la jubilación y la jubilación. Ahora, ahí preguntaba algo también que decía: ¿me puedo jubilar anticipadamente? Sí, dice, la repito, dice... no, hay... ¿Finalmente terminas pensionado o jubilado anticipadamente? No, terminas pensionado. ¿Antes de la edad? Terminas pensionado. Pensionado. Y no podría jubilarme anticipadamente porque ya aplicarían las normas de jubilación de la AFP o sea, en todos los cálculos sabemos que no es conveniente jubilar anticipadamente. Eso es un... Claro. Es un tema... ¿Qué pasa después entonces? Paso a estar jubilado de acuerdo a las reglas generales. A la regla general, efectivamente. Perfecto. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Si se detecta una enfermedad profesional, ¿el organismo administrador está obligado a evaluar a los demás compañeros de trabajo del enfermo?
José Sí. Cortés nos pregunta. Sí, Don José Cortés. la verdad es que ahí hay que distinguir varias cosas. Es una pregunta. Sí, pues Buena, sí. ahí está compleja esa pregunta, porque igual hay que distinguir hay ciertos procedimientos que son especiales, en los cuales específicamente se tienen que evaluar, porque son, por ejemplo, el protocolo general no, pero sí hay ciertas enfermedades que sí requieren. Ejemplo, que tenía algunos, la musculoesquelética extremidad superior. Ejemplo, los trastornos mentales. Ejemplo, algunas patologías dermatológicas. Ahí sí. Me parece que el Prexor también está sujeto a eso, Sí, ¿no? Cuando está expuesto a ruidos o a hipoacusia o citocinas. Porque ahí se activa ¿Te lo que se acuerdas de conoce. hipoacusia? Hipoacusia. Sí, ahí se activa lo que se conoce. Saludos a los cabros de Los hipoacusia. muchachos de la hipoacusia. Hay un chiste interno que tenemos. ¿Ah? Porque ahí se activa lo que se conoce como el caso centinela y te activan los protocolos. Claro. Y ahí genera todo los protocolos preventivos del MinSal, a eso se refiere. Son una serie de protocolos como el Prexor, como el TEMER para los casos de los músculos esqueléticos, para no recuerdo ahora, pero el protocolo psicosocial, Por ejemplo. ahí sí. Pero la regla general es que no debiese, pero sí estudiar el puesto de trabajo. Eso sí. Interesante. Bien. Bueno, el tiempo pasa volando, aunque tú no lo Nosotros creas. tenemos que hacer Marcelo. algunas cositas antes del cierre, ¿no? Así es. Entre ellas, por favor, Luis, tenemos un libro que sorteamos, ¿no? Y vamos a Primero entregar. digamos quién nos hizo llegar este libro. Sí, este libro nos lo hizo llegar Books and Gift, que se encuentra en Príncipe de Gales 6321, Comuna de la Reina. Una librería muy entretenida. Súper entretenida, tiene de Cafecito, todo. Animales, libros también, aparentemente. Claro. Eh, De repente hay talleres de teatro, conejitos. es sé yo. súper entretenida, así que invitamos a todos nuestros audioscuchas que vayan a Books and Gift y se hagan de un buen libro. Está en Y si Príncipe de mencionan Gales, a diálogos laborales, 6321, un la pequeño Reina. descuento, hay un cariñito. ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Sí, pues. Este se lo lleva a quién, Luis. Este libro, Ángel Parra, Violeta Parra se fue a los cielos. Es un libro hecho justamente por don Ángel Parra, que en paz descanse, hijo. Un libro precioso, y yo creo que hay una persona que se lo merece profundamente, ¿Lo que tenemos? es don Mauricio Jiménez, porque siempre nos ha acompañado, siempre ha estado presente en cada una de nuestras entrevistas, siempre aportando y siempre preguntándonos y cuestionándonos también nuestra labor y Sí. felicitándonos siempre. Le damos muchas gracias a Mauricio porque permanentemente está Así es. haciendo aportes, Siempre lo preguntas y mencionamos, participa siempre mucho. está activo en esta plataforma. Así que para él, este pequeño obsequio. Y también tenemos Y tenemos también otro libro que se va hoy, también sorteado para una mujer, para una mujer, por supuesto. por la cuota, ¿no? Ya. Otra broma interna. Como el de la hipoacusia. Hanekeo, valiente guerrera mapuche. También fue otorgado por Books and Gift. Y este va para Leticia Gutiérrez, que también permanentemente nos hace muchas preguntas y tiene una participación activa. Le Así agradecemos es. mucho a Se ella agradece. su permanente participación. Aquí lo mostramos. Todo esto gracias a Books and Gift, Sí. ubicado en Príncipe de Gales 6321, Comuna de la Reina. Bueno, y este regalito es para Marcelo. Oh, Este es un pequeño obsequio de diálogos laborales, una tacita muchas gracias. para que tome cafecito en la mañana y Eso, se en las acuerde. mañanas, cuando tú todos los sábados te levantas, tomas café Diálogos laborales. en diálogos laborales y ves diálogos laborales. De 11 a 12 de hecho, todos yo los sábados. Yo tomo desayuno con Diego Laborales. Se agradece, Marcelo. Me gusta mucho el programa. Siempre tienen temas interesantes. Sí, siempre estamos tratando de abordar temas O importantes. sea, que lo importante es la liviandad. Que con la cercanía a la gente, si eso es, no. Eso es, acercar el derecho del trabajo No a la se gente. trata de una cátedra acá. Hacerlo de, amigable. No. que Aquí, todos lo aquí podamos ninguno es entender. catedrático, ninguno Ninguno. se escapa a eso. Somos
siempre estamos cuestionando. Además que el derecho del trabajo siempre está con una letra, pero la evolución doctrinaria y la evolución jurisprudencial siempre están variando los conceptos, están incluyendo, están sacando, está siempre en movilidad, y eso nos atrae mucho a mí personalmente. Y un tema tan importante como es la enfermedad profesional, haberlo abordado el día de hoy, sabemos que tiene unas matrices un universo mucho más grande. Sabemos también que estamos en deuda desde el punto de vista de la seguridad social desde hace muchos años, desde el año 50, con respecto al convenio 102, que nunca ha sido ratificado por Chile, donde están los planos mínimos de seguridad social previamente. Efectivamente. Entonces, es que estemos en esta batalla. Y te felicito que te manejes muy bien en el tema de los accidentes laborales y enfermedades profesionales, nos hayas ilustrado a nosotros, hayas ilustrado a la gente, y que bueno, que esto quede en un podcast que sea útil. Y se sigue y por supuesto, y ahí están nuestros nombres y nos pueden ubicar en las redes sociales. Ignacio. Sí, bueno, primero que todo agradecer a Marcelo, porque sabemos que un día sábado temprano en la mañana, no tan temprano, pero un día sábado finalmente, día de descanso, se hace el ánimo y el tiempo de venir a compartir con nosotros y sobre todo con quienes nos ven. Eso es desde ya muy agradecido de nuestra parte. Sí, muy agradecido. Esperemos que te guste el regalito. Sí, está hermoso. Pero sobre todo es eso, darte las gracias. Tal vez nos podamos ver en una ocasión posterior, porque tenemos otros temas por tratar. Imagínate lo que es la universalidad de los accidentes de trayecto y qué significa cada una de las palabras. Temazo. ¿Qué es un trayecto? Claro. Yo creo que ¿No sí cierto? podríamos estar la hora. Podríamos. El concepto ya es para analizar palabras, Sí. casi palabra por palabra. ¿Cuándo estamos en trayecto, por ejemplo? Claro. Y si es de ida y de regreso, ¿hacia dónde? Y si incluye las horas de salida o es en cualquier momento del día. Bueno, da para tanto que también El tema de la podríamos... seguridad social es un tema apasionante. A los que les gusta, de verdad que es un tema extraordinario, porque la seguridad social pareciera un tema abandonado en el sistema. A nosotros en las mismas clases nos pasa muy poquito seguridad social, pero si tú empiezas a picar, a analizar, hay un par de textos que yo los vi en los códigos de la República, que aparecen dos tomos de seguridad social propiamente tal, con una serie de normativas aplicables a nuestro sistema. Un sistema que necesita reforzamiento permanentemente. Por supuesto. Y podríamos hablar de las coberturas y podríamos hablar de la historia un poco de la seguridad social, como partimos el programa el día de hoy. Así que gracias, Marcelo, por haber estado presente. Muchas gracias, Marcelo. A nuestros radiovidentes, radioescuchas, se agradece mucho, Ignacio. Sí. Esperamos estar con ustedes también el próximo sábado con un tema tan interesante como el del día de hoy. Ya saben, nos encuentran en Radio Lab Chile, la primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal. Nos encuentran en www.radiolabchile.cl y por redes sociales en @radiolabchile por Facebook, Twitter e Instagram. Ya nosotros en Diálogos Laborales .cl y en dialogoslaborales@gmail.com. Todas sus consultas que hayan quedado pendientes, también nosotros después las contestamos, así que nos hacemos cargo. Eso. Así Muchas que muchas gracias. No pierdas más tiempo. Con Radio Lab Chile, crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24/7.